Bueno, yo quería agradecer también la invitación, bueno, como han hecho mis compañeros, como ha hecho Jordi, como ha hecho Monse, ¿no? Agradecer la invitación que nos habéis hecho para participar en este homenaje y sobre todo también destacar que creo que es la primera, o una de las primeras al menos de las que yo sepa, es la primera mesa en un homenaje a Paco de gente joven o que todos los componentes de la mesa hemos sido estudiantes de Paco, doctorandos, hemos estado haciendo la tesis con él o hemos tenido una relación con él bastante estrecha, sobre todo en los últimos años, ¿no? Porque creo que de alguna manera eso también hace que podamos ver como otro Paco, ¿no? Otra imagen del Paco que seguramente es muy diferente al que podáis tener otros amigos de su generación, ¿no? Que vivisteis otras experiencias con él, ¿no? Entonces, bueno, me parecía, la verdad que me ha parecido interesante esta mesa. Y bueno, y creo que muchos de los que hemos estado trabajando con él en los últimos años, ¿no? Así de manera más cercana, nos ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Que es que nos cuesta un poco hablar y ahora escuchando a Monse sobre todo lo veo, ¿no? Y me siento muy identificada con ella, nos cuesta hablar un poco del Paco filósofo, ¿no? Del Paco pensador, del Paco catedrático de filosofía política y moral. Y bueno, hablamos más casi de un Paco más personal, ¿no? Y de un Paco, bueno, pues profesor, maestro para muchos de nosotros. Y un Paco pues, que siempre fue amigo de los estudiantes, que siempre tuvo una muy buena relación con todos nosotros bueno, me parece que sobre el que destaca más esa parte de su figura, que para nosotros al menos es casi más importante esa parte de su figura que la figura pública, digamos, más reconocida de Paco Fernández Buey, ¿no? Yo creo que una de las virtudes de Paco es que unía a personas muy diferentes, a perfiles muy distintos, que en la misma universidad era capaz de hablar con la misma naturalidad y con la misma cercanía al rector de la universidad o a cualquier estudiante que pasara por su despacho a hablar con él, o a cualquier persona del servicio de limpieza o del bar de la universidad con el que entablara una conversación, ¿no? Eso es una cosa que yo creo que es bueno, que es muy importante recordar, ¿no? De Paco, porque lo dice mucho de cómo era, ¿no? De cómo era su persona. Yo también quería recordar el Paco del despacho siempre con la puerta abierta, porque eso es una cosa que me impactó también bastante cuando llegué a la universidad, ¿no? Porque normalmente te acostumbras a empezar a caminar por los pasillos así de la universidad cuando eres estudiante con un poco de miedo a tocar alguna de las puertas de los profesores, ¿no? que te parecen un muro ahí casi infranqueable. Y Paco siempre la tenía abierta para que pasaras y quitar un poco ese respeto así que teníamos los estudiantes, ¿no? Hacia los despachos de los profesores. Bueno, y siempre estaba abierto por supuesto, a tener una conversación sobre cualquier noticia de esa misma mañana, sobre cualquier propuesta de la asamblea o cualquier realidad que te apeteciera pensar con él o analizar o comentar, ¿no? Yo creo que sobre muchas otras cosas a Paco siempre le preocuparon mucho los jóvenes, ¿no? Y el mundo de la universidad. Bueno, y creo que en ese sentido siempre tuvo muy claro, digamos, de qué lado estaba, ¿no? Cuando los estudiantes le proponían hacer determinadas actividades, ¿no? Sobre todo en periodos así más complicados para el movimiento estudiantil, como fue toda la época esta del 2000, bueno, desde el 2006, 2007 y sobre todo 2008 y 2009, ¿no? Que fueron años así más complicados para el movimiento. Podemos decir que Paco fue o ha sido un estudiante estudiado, ¿no? Un joven eterno, un maestro, pero que siempre tuvo ganas de aprender de sus alumnos, ¿no? De manera muy clara. Yo creo que su interés en la universidad también tenía que ver con que siempre explicaba y siempre pensaba que en la universidad, en realidad, y en el movimiento estudiantil en general, ¿no? Se daban muchos de los debates que luego se acababan dando en la sociedad en general, ¿no? Muchas veces comenzaban en los patios de las universidades, empezaban a debatirse en determinadas asambleas de estudiantes, demás, eran temas que salían, que
que se empezaban a discutir y que con el tiempo se han acabado discutiendo en el espacio público, ¿no? En ese sentido, Paco yo creo que no tuvo nunca ningún problema en posicionarse claramente, cuando en 2009, a raíz de un poco de las acusaciones que se vertieron sobre los estudiantes por lo que se llamó su mala o nula participación, ¿no? Que tenía que ver con toda la ola de protestas que se habían dado desde el movimiento, desde lo que se llamó el movimiento anti-Bolonia o crítico con el proceso de Bolonia. Paco, bueno, salió un poco defendiendo un poco a los estudiantes en el sentido de que decía que realmente no se les estaba acusando de su mala participación o de su nula participación, sino más bien de que la participación que hacían no era la que más gustaba a las altas esferas de la universidad, ¿no? y a los políticos, ¿no? Y por eso se les criticaba, ¿no? Por eso escribió un artículo que supongo que todos más o menos conocéis o tenéis en mente, el de los estudiantes en la esfera pública, en 2009, en el que decía que los estudiantes, al contrario de lo que se les acusa, no están en contra de la democracia, sino que quieren una democracia de verdad y desearían participar en una ágora limpia, decía. Y esto lo decía porque sabía que de alguna manera hablar hoy en día de una ágora limpia en la sociedad de hoy, digamos, era una contradicción, ¿no? Podría ser un oxímoron, y afirmaba que los jóvenes, cuando salen a la calle a protestar contra los planes económicos del gobierno de turno o reivindicando otro modelo de universidad pública, en vez de echarles la bronca cotidiana y recurrente por su despolitización o por su mala politización, mejor sería escucharles y colaborar con ellos a la limpieza del ágora. Y acababa diciendo que falta hace, ¿no? Efectivamente, hacía mucha falta, sigue haciendo falta. Y supongo que por este compromiso y por este tipo de posicionamientos, pues Paco siempre fue también muy respetado y querido entre los estudiantes, ¿no? Como hemos ido viendo. Se han escrito bastantes cosas sobre él, he sacado algunas de las frases que se han dicho de él desde algunos estudiantes. Por ejemplo, es que Joao França dijo que era uno de los pocos intelectuales que saben que el pensamiento no está en una torre de marfil. Lo han llamado poeta obrero, Paco Vital, han hablado de Paco como un insumiso discreto y afectuoso, como el buey simplemente, que es como lo llamaban muchos de sus alumnos. Paco, en definitiva, como ha dicho Jorge Riesman, pues era mucho Paco, ¿no? Y entonces creo que hay muchos Pacos reivindicados, digamos, ¿no? desde diferentes personas. Ya para ir acabando, pues una reflexión un poco, creo que muchos de los estudiantes que vivimos, digamos, a Paco como profesor, yo creo que lo tendremos en mente seguramente de dos formas muy claras. Los que tengan más que ver con el movimiento estudiantil o más implicados con el movimiento estudiantil seguramente lo recuerden como un referente de los estudiantes, ¿no? Que, como contaba Montse antes, pues siempre apoyó al movimiento, siempre estuvo a favor de las cosas que hacía el movimiento en la universidad, y que hasta el final mantuvo una posición crítica con la universidad muy clara, ¿no? Y con las políticas universitarias que se estaban llevando a cabo. Otros estudiantes, quizás menos politizados, seguramente lo recordarán como aquel profesor discreto que les abrió un mundo de lecturas, reflexiones y propuestas en el ámbito de la ética y la filosofía política contemporánea, que hasta ese momento pues, era bastante desconocido para muchos, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que en nuestra generación fue uno de los pocos profesores en la carrera de Humanidades, en la Pompeu Fabra, por ejemplo, que te hablaba de autores como Marx, como Gramsci, como Simone Weil, como Albert Camus, como Jean-Paul Sartre. Era uno de los pocos profesores que se atrevió a introducir en un plan de estudios asignaturas como ética y filosofía política. Una ética y filosofía política A era una de las asignaturas, ¿no? En la que se discutía, por ejemplo, temas sobre las principales controversias del mundo contemporáneo, ¿no? Como la globalización, el multiculturalismo, el racismo, la xenofobia, los debates sobre la democracia o incluso debates como el de la eutanasia o el aborto, ¿no? Y desde una perspectiva crítica y muy difícil de escuchar en otras asignaturas o en otras voces del mundo universitario, ¿no? Así que, bueno, los que fuimos a sus clases, yo creo que
que siempre nos recordaremos estas asignaturas, siempre recordaremos los autores que nos introdujo Paco, recordaremos la claridad y el orden de la exposición de las ideas, esa capacidad articuladora que unía pensadores, hechos históricos, reflexiones teóricas y propuestas movimentistas, como si de una aguja se tratase hilvanando los elementos que componían así una pieza final. Y también nos acordaremos, o al menos yo lo tengo presente, que nunca dejaba la pizarra en blanco, ¿no? Cómo le gustaba hacer enumeraciones para explicar los temas, recomendar bibliografías, grandes bibliografías, apuntar palabras clave, subrayar los conceptos más importantes. Y cómo en los descansos de las sesiones también siempre se quedaba en la puerta de la clase para conversar, charlar y discutir con los estudiantes sobre lo que acabábamos de ver en la clase o sobre nuevas propuestas que quisiéramos introducir en el temario o nuevos elementos que nos interesara tratar en la siguiente sesión, ¿no? Por eso creo que cada uno de nosotros vamos a tener un recuerdo muy personal de Paco, lo vamos a recordar como nuestro Paco, ¿no? Y finalmente creo que será el Paco del compromiso, el de la ética de la resistencia, el del optimismo de la voluntad, el Paco comunista, antes que marxista, como acabo diciendo en una de sus últimas entrevistas publicadas. Un Paco al que no le gustaban las tribunas, ni propias ni ajenas, y mucho menos los homenajes grandilocuentes, ¿no? Solo para acabar, pues, bueno, gracias a Paco en realidad por dejarnos este legado y este ejemplo de integridad, ¿no? Creo que vamos a volver, todos los que estudiamos con él, vamos a volver muchas veces a sus textos, vamos a encontrarnos otra vez discutiendo sus ideas y solo así pues, podremos recuperar algunos conceptos hoy muy denostados como los de ética, política, revolución, utopías, ilusiones naturales. Solo así creo que podremos seguir luchando y caminando hacia adelante en un mundo que cada vez nos lo pone más difícil, ¿no? Y gracias a Paco por resistir en un mundo tan desigual, por su sonrisa sarcástica tan llena de razón, su disponibilidad incondicional y su buen vivir. Y gracias por intentar hacer de la universidad y del mundo en el que vivimos un lugar mejor. Gracias. Muchas gracias, Julia. Joseba. Bueno, pues nada, también muchas gracias por la invitación y por organizar el acto. Y también coincido con Julia en el hecho de que haya esta mesa un poco de activistas estudiantiles y de gente que hemos estado estudiando con Paco. Yo lo primero que quería traer a la mesa era como reivindicar la figura de Paco Fernández Buey como un maestro, y creo que es una reivindicación de un maestro de generaciones. En mi caso concreto, cuando me estaba formando de alguna forma políticamente a intentar entender el mundo y cómo transformarlo, yo tuve la suerte, que no sé a quién se debe la recomendación, pero de encontrarme con dos textos que para mí han sido fundamentales a la hora de formar mi idea del mundo y mi formación política, que han sido el Marx Sinismos y Leyendo a Gramsci. Yo creo que son dos textos fundamentales para que cualquier persona joven se forme políticamente, entienda a estas dos personalidades asombrosas en su contexto, en el drama de su vida también, en su empeño por entender y transformar el mundo. Y yo creo que la puerta que a mí por lo menos me abrió Paco, y creo que estoy convencido a decenas de miles de jóvenes, generación tras generación, es fundamental, ¿no? Y Paco maestro también porque en la época de Bolonia hubo debates encendidos sobre esta cuestión de la pedagogía, las nuevas formas pedagógicas, esto que se ha convertido la universidad en un poco pinta, colorea, corta y pega y demás. Algunos ingenuamente reivindicábamos la figura de las clases magistrales, porque nos encontrábamos muy de vez en cuando, es verdad, con gente a la que te apetecía escuchar. Y las clases de Paco, que yo no le tenía de profesor, pero me colé en sus clases, pues era de esas personas a las que tú, cuando llegas a la universidad, aspiras a encontrarte, ¿no? Gente que ha estudiado, que sabe de lo que habla, que es rigurosa, que es crítica y ya está. Y de la que aprendes, ¿no? No te interesa tanto montar grupos de trabajo con gente que son como tú, pero que en realidad no sabemos mucho de lo que estamos hablando, y lo que quieres es tener a alguien que te oriente, te haga pensar y de la que te dé gusto escucharle, ¿no? Y Paco era una de esas excepciones, ¿no? Luego también Paco, para el movimiento estudiantil, yo creo que era
también un maestro, ¿no? Porque Paco de alguna forma aseguraba la memoria en un movimiento que no tiene memoria, como es el movimiento estudiantil, más aún en un país que no tiene memoria. Y yo creo que Paco, algunas gentes del movimiento estudiantil, yo creo que nos aseguraba precisamente eso, ¿no? El saber de dónde veníamos, dónde estábamos y el ser conscientes de que vivíamos en un país en el que nadie nos había hablado de los estudiantes asesinados por el fascismo, Enrique Ruano, Mariluz Nájera, tanta otra gente, y podíamos ver que en otros países pues, gente como Rudi Dutschke pues, son perfectamente conocidos en sus países, y aquí pues, no teníamos nuestra memoria, y gracias a Paco y a otra gente pues podíamos tener nuestro propio relato, seguramente incompleto, pero desde luego un relato que claramente e intencionadamente se nos ha querido ocultar, ¿no? Yo también reivindico la figura de ese Paco maestro, que a mí por lo menos me enseñó una forma de estar en el mundo, ¿no? A través de, bueno, que no es de Paco, ¿no? Es de Antonio Gramsci, ¿no? Esa idea fuerza, que es una idea ética, pero sobre todo una forma de estar en el mundo, que es la máxima esta del pesimismo, la inteligencia, el optimismo, la voluntad, que yo creo que en estos tiempos y seguramente siempre es una forma de estar en el mundo que yo asocié mucho a Paco porque la entendí leyendo el libro de Leyendo a Gramsci precisamente, y creo que a mí me sirve mucho para eso, ¿no? Para situarme en el mundo, para entender las luchas y como un armazón frente a la desesperación muchas veces de cómo suceden las cosas, ¿no? Y luego también Paco era un profesor peculiar. Yo creo que esto lo he hablado con Julia, ¿no? Yo creo que alguna vez nos comentaba esto de que frente a los profesores estrellas y las vedettes de la universidad y los profesores de este discurso de la retórica infame que es lo de la excelencia en las universidades, pues yo creo que Paco no era un profesor de la excelencia, Paco era un profesor excelente, ¿no? Ante ese discurso que se ha impuesto, ¿no? De qué es la excelencia y tal, pues bueno, Paco era un profesor excelente, no encajaba en esa retórica hueca, ¿no? Que se ha impuesto en las universidades, que no sabemos ya qué es la excelencia y qué no es la excelencia ni la calidad, ¿no? Y luego yo creo que también Paco era un maestro para los activistas estudiantiles, supongo para mucha gente de los movimientos sociales, porque nos ayudaba a situarnos en el contexto, ¿no? Y a no glorificar épocas pasadas que no habíamos vivido y que nos intentaban vender como que eran mucho mejores, ¿no? Yo creo que no es verdad, ¿no? Que en los tiempos de Paco había más gente movilizada y seguramente más jóvenes. Paco siempre decía, no, éramos los mismos que los que sois ahora y tal. Bueno, yo creo que es verdad que en algunos momentos, ¿no? Especialmente la transición, sí que hubo mucha gente en las universidades y en el movimiento obrero que dieron un susto al franquismo y que la historia de este país podría haber sido un poco diferente. Pero yo creo que Paco nos ayudaba a relativizar un poco el pensar que nosotros éramos muy pocos en comparación con los que habían sido, ¿no? Y yo creo que eso nos animaba mucho, ¿no? Luego, por otro lado, está ya un poco más la visión de Paco sobre la universidad y en general sobre todo, ¿no? Porque yo creo que Paco era un comunista, pero yo creo que Paco era un demócrata, y era un demócrata porque era comunista y era un comunista porque era demócrata, ¿no? Y yo creo que es ahí donde en realidad hoy estamos jugando en estos tiempos, nos estamos jugando las alubias, ¿no? En el significante, en la forma y en el contenido de la democracia, ¿no? Estos conceptos de izquierda-derecha nos ayudan a situar muy bien, ordenar el campo político, pero hoy en realidad la línea de división, no sé si ha sido siempre así, pero yo creo que cada vez está más clara, es entre quienes somos demócratas y quienes no lo son, ¿no? No solo en los procedimientos, sino en quién es capaz de decirse demócrata cuando vende un país a agentes financieros y demás, ¿no? Y Paco yo creo que era en toda su preocupación, ¿no? En muchos de sus textos, ¿no? De textos éticos, políticos, de la universidad, yo creo que está siempre esa preocupación, ¿no? Y para mí Paco era un demócrata, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Y además en su defensa de la universidad eso estaba muy claro, ¿no? Desde el Sindicato Democrático hasta el final, ¿no? Yo creo que ahí se traza un hilo perfectamente visible sobre la universidad, la democracia, ¿no? Y además Paco, cuando defendía la universidad, lo hacía yo creo que muy inteligentemente, porque lo primero que hacía era defender la universidad de las cosas buenas que hay en la universidad, ¿no? Frente a este discurso catastrofista sobre la universidad, ¿no? De sacar toda la lista de las maldades que hay en la universidad, que al final es la estrategia más clara que utilizan los poderosos para privatizar y atacar los servicios públicos, ¿no? Que el primero es
deslegitimarlos, decir que son un desastre, que no funcionan, pues Paco defendía que en la universidad se hacían cosas muy buenas, que había investigaciones brillantes, que se estaba formando un montón de gente, que las cosas más o menos funcionaban, que podían ser mejor, pero hacía una defensa de la universidad, ¿no? Y yo creo que eso era muy importante. Yo creo que Paco también, pues así lo he querido pensar yo, cuando uno lee un texto como el de la universidad sin condición de Jacques Derrida, pues yo creo que Paco era un poco eso, ¿no? El pensar la universidad pues sin límites, ¿no? sin apriorismos, ¿no? La universidad que se atreve a pensar, que no se autoimpone límites en el pensamiento, que no se cierra en sí misma, sino que se abre, ¿no? Yo creo que esa universidad sin condición, para mí Paco era una de esas personas, ¿no? Pero también yo creo que la universidad de Paco era la universidad de un comunista, ¿no? Y yo asocio mucho a Paco con Manuel Sacristán, ¿no? Y pienso que, por ejemplo, para mí el texto más importante que se ha hecho sobre una teoría marxista de la universidad es el que escribió Manuel Sacristán de la Universidad de la División del Trabajo. Pero yo no sé por qué siempre he estado convencido, no lo hablé con Paco, que ahí había intervenido de alguna forma también Paco y la experiencia de Paco, ¿no? Y a mí me parece ese texto, para la gente que nos hemos interesado por la universidad, por intentar hacer también un poco de teoría marxista en la universidad, el hecho de que se atrevieran a pensar la universidad desde una perspectiva marxista, para mí es pues alucinante y digno de elogio, ¿no? Y voy a leer un fragmento, ¿no? de esa universidad pensada en términos marxistas y de clase, que desgraciadamente muy poca otra gente se ha atrevido a hacer, y que además lo hacían no como un ejercicio retórico y escolástico, ¿no? Aunque tiene un punto de eso, porque el texto de Sacristán es un ataque muy radical a la universidad, pero luego dice que, bueno, en realidad esto que está contando no es para la intervención inmediata del movimiento estudiantil, que tiene otras tareas, pero sí que, desde luego, necesitamos tener un cuerpo teórico sobre cómo pensamos la universidad los marxistas, ¿no? Y ellos no solo hacían una crítica a la universidad, o Manuel Sacristán hacía una crítica a la universidad, sino que iba más allá, ¿no? Llamaba a la superación de la universidad, ¿no? Que el movimiento estudiantil, claro, no hemos estado en esas, pero a mí me ha gustado siempre encontrarme con este texto, ¿no? Y decían, la lucha contra la presente división social del trabajo es también contra la universidad. Esta es, en efecto, uno de los principales centros de producción, a veces meramente pasiva por su mera estructura, de ideología hegemonizadora al servicio de la clase dominante, al servicio de la interiorización de esta división del trabajo. Y la misma división técnica del trabajo para la que la universidad prepara está inevitablemente cualificada por aquella función social. Se trata, pues, de superar esta universidad, no de mejorarla. Claro, este es un programa absolutamente de máximos, pero claro, para mí que un pensador marxista, un comunista se atreva a hacer esto, es su tarea, ¿no? Es pensar esto, ¿no? Cómo poder hacer esto, ¿no? Luego, con la cuestión de mis recuerdos, ya pues yo estuve un año solo en la Pompeu Fabra y implicado en lo que era el movimiento contra Bolonia y en la asamblea, yo creo que en aquel momento Paco fue una clarísima excepción en la universidad, ¿no? Es verdad que hubo algunos otros profesores y profesoras que estuvieron con nosotros y nosotras, Ramón, por ejemplo, y más gente, pero yo creo que catedráticos hubo muy pocos, ¿no? Y Paco era una excepción. Ya que el movimiento contra Bolonia fue un movimiento en el que nos sentimos terriblemente solos y abandonados. Era un movimiento, o quizás fue el único movimiento real de oposición al gobierno de Zapatero en aquel entonces, ¿no? En aquel momento en el que había un consenso en bastantes izquierdas en que aquel era un gobierno progresista y de cambio. Fue el único movimiento de oposición real en Cataluña, el tripartit, y nos vimos absolutamente solos, ¿no? Sin el apoyo prácticamente de organizaciones políticas, sindicales, de otros movimientos sociales. Nos vimos absolutamente solos ante el peligro, acusados de ilusos, irracionales, que íbamos contra el progreso, poco menos. Pues tener un aliado simbólico como Paco para nosotros era fundamental, ¿no? Y además Paco no lo hacía desde el paternalismo, porque le fuera más fácil como para ponerse otra medalla, ¿no? Porque incluso yo creo que a veces seguramente no coincidíamos en los análisis, ¿no? Paco tampoco era especialmente radical y virulento como algunos de los discursos que manteníamos en el movimiento estudiantil respecto a lo que era Bolonia, ¿no? Me acuerdo de un acto en la Pompeu que organizamos desde la asamblea con gente de la universidad a favor y gente en contra. A Paco le invitamos y Paco hizo un discurso bastante ponderado, equilibrado, señalando las cosas
las posibilidades que habría Bolonia, ¿no? Y luego todas las críticas que venían detrás, ¿no? Yo creo que era un discurso inteligente, ¿no? Porque como para ganar más legitimidad, ¿no? Bueno, no vamos a hacer un discurso de impugnación absoluta, pero sí luego sacamos la lista de todo lo que viene detrás, porque Paco en eso desde luego lo tenía muy claro, ¿no? Aun no teniendo un discurso radical, para él las dos caras de lo que era el proceso de Bolonia estaban muy claras, ¿no? Y lo que le preocupaba era la cuestión de la democracia, como salía aquí, ¿no? Toda la transformación del gobierno en las universidades, que en aquel entonces solo intuíamos y que estos meses se está haciendo realidad y lo vamos a ver, ¿no? El ataque absoluto a la conquista del funcionamiento democrático, más o menos democrático, de las universidades. Yo creo que eso le preocupaba mucho a Paco. Le preocupaba, esto que han comentado también Mons y Julia, el ataque a los estudiantes, a la figura de los estudiantes, la criminalización y el paternalismo con el que se nos trataba. Le preocupaba la elitización de la universidad, claramente, ¿no? Y esto entronca con la crítica a la función de construcción de hegemonía que tenía la universidad y sigue manteniendo, y cada vez más, ¿no? Ahora con el aumento de tasas se va a ver cada vez más. Y precisamente Paco criticaba del proceso de Bolonia lo que se intuía del reservado derecho de admisión que él decía, ¿no? En aquel entonces ni siquiera intuíamos lo que está pasando ahora, ¿no? Nos decían que éramos poco menos que apocalípticos cuando presentábamos la situación de la universidad. Yo creo que, como nos pasa muchas veces en los movimientos sociales, nos quedamos lamentablemente bastante cortos respecto a lo que años después nos estamos encontrando, ¿no? Y Paco veía muy claramente que esta elitización y el derecho reservado de admisión estaba muy claro en la bifurcación de lo que era la universidad entre el grado y el posgrado, ¿no? Como los posgrados claramente se iban a convertir en la puerta de acceso a las élites y a quien pudiera costearse los costes de la universidad, ¿no? Y de hecho, al final, el otro día tuvimos un acto en la universidad que estaba Jordi y un profesor de Economía de la Pompeu Fabra hablando de esta cuestión, ¿no? De los grados y los posgrados, pues terminó reconociendo que en realidad los posgrados y el precio que tienen, de lo que se trata es de que tú acumules un capital social suficiente para salir del posgrado con una lista de teléfonos en los que luego pues encontrar trabajo, ¿no? Que todo lo demás es pura retórica y que para eso se concibieron los posgrados. Yo creo que Paco entendía perfectamente esto, ¿no? Lo que había de mercantilización de la universidad, que era un proceso que venía de más atrás, ¿no? De todo cómo era la introducción del discurso de la rentabilidad de las empresas en la universidad y todo eso, y en definitiva de la crisis de proyecto que hoy viven las universidades, ¿no? Que es una crisis de proyecto absolutamente estructural en este momento, ¿no? Pero frente a eso también, ¿no? Frente a este esquema un poco derrotista, ¿no? Sobre lo que estaba pasando, yo creo que Paco, cuando se refiere al movimiento estudiantil, y así aparece en algún artículo, Paco yo creo que sigue reivindicando ese optimismo de la voluntad, ¿no? Y frente a eso, ¿no? A las derrotas del movimiento, Paco hablaba de las pequeñas victorias, ¿no? De lo que siempre conseguía el movimiento estudiantil, ¿no? Que eran dos cosas, ¿no? Por un lado, los lazos de solidaridad y las experiencias muy íntimas de socialización que genera el medio estudiantil para quienes hemos pasado por ahí y nos hemos organizado. Como primera escuela de aprendizaje militante, que es fundamental y para lo que sirve el medio estudiantil más allá de las victorias, ¿no? Y eso lo hemos podido constatar los últimos años con la cantidad de gente que somos de la generación de Bolonia, de la generación contra la guerra en las universidades, que luego nos hemos volcado en otros movimientos, en el 15M, en otras cosas, ¿no? Y luego Paco también reivindicaba las pequeñas victorias muchas veces difíciles de ver que conquista el movimiento estudiantil, pero que están ahí, ¿no? Es verdad que a veces buscamos como las grandes impugnaciones, ¿no? Desde el movimiento estudiantil, que son muy difíciles de lograr, pero Paco valoraba mucho eso, ¿no? Yo creo que hay que ponerlo, hay que aprender también de eso, ¿no? Yo creo que en la situación actual, y voy acabando, ¿no? La situación absolutamente de catástrofe social, moral y ecológica en la que estamos y en la que yo creo que nos afecta a la gente joven de una manera mucho más lacerante, ¿no? El paro, la precariedad, la migración, unas condiciones materiales de creciente proletarización. Yo creo que Paco y esa ética gramsciana, yo creo que nos ayuda a tener confianza en la condición humana, ¿no? Y no de una forma utópica en el sentido
iluso, pero sí en la esperanza, ¿no? en la organización colectiva, en los movimientos sociales y en la fuerza de las ideas, ¿no? Y a Paco yo creo que le interesaba, y esto también es una rara avis, porque yo creo que a otros pocos intelectuales y profesores le interesaba especialmente el movimiento estudiantil y el medio estudiantil en general, ¿no? Yo creo que porque entendía que es un movimiento político, social, cultural, generacional y democrático con un potencial muy fuerte, ¿no? Leyendo los textos de Paco sobre el 68, ¿no? Es una lectura de aquellos episodios con la que yo me siento bastante identificado, ¿no? Con algunos matices, pero yo creo que el pensar que Paco habla del gran susto, ¿no? que tuvieron las clases dominantes en el 68, yo creo que el movimiento estudiantil tiene de alguna forma de vez en cuando esa potencialidad o esa capacidad de ser un aldabonazo para dar grandes sustos a los de arriba, ¿no? Y en definitiva yo creo que en este momento en el que estamos luchando por la defensa de cosas absolutamente básicas, ¿no? para nuestra propia supervivencia, yo creo que esta reivindicación que hacían sobre la universidad, sobre la concepción de qué es la universidad, qué función cumple, ¿no? que hacía Manuel Sacristán y que yo hago mía, o sea, la hago de Paco también, yo creo que en última instancia es no solo la superación de la universidad, sino la superación de la lógica y de la sociedad capitalista, ¿no? Yo creo que en estos textos en los que Paco escribía con Jordi sobre el concepto antisistema y cómo se utilizaba por parte de los medios de comunicación, yo creo que en realidad lo que había es que Paco era un antisistema, ¿no? Paco era un comunista. Y eso también es un poco lo que le queda al movimiento estudiantil, ¿no? Esa impugnación general al régimen en estos momentos, a la lógica de beneficio por encima de todo y a la lógica de destrucción del planeta, ¿no? Acabo con cómo termina este texto de la universidad y la división del trabajo, que yo creo que es el programa, ¿no? para el movimiento estudiantil, que ya insisto que es un programa no descontextualizado, pero es un programa de máximos, ¿no? Yo creo que hoy el movimiento estudiantil reivindica cosas tan básicas como que cualquiera pueda acceder a la universidad en un momento en el que miles de estudiantes se están quedando y se van a quedar fuera, ¿no? Pero Manuel Sacristán decía, al principio estuvo y está la acción, tanto para llegar directamente, donde ello sea posible, a una organización de la enseñanza, del investigar y de las profesiones que rompa con la contaminación ideológica hegemonizadora de hombres y eternizadora de una división del trabajo ya innecesaria, cuanto para acelerar, donde eso sea lo históricamente viable, el proceso de autodisolución de la tradición clasista mediante el poder de los trabajadores. Lo primero es plantear acertadamente la fase previa. Luchar contra la yugulación del empuje de los pueblos hacia el conocimiento, posibilitado por la producción moderna, y contra los intentos de esterilizarlo mediante la estratificación aparente técnica, pero en realidad inteligentemente clasista, que intentan implantar las reformas universitarias de todos los países de capitalismo más o menos avanzado, incluido el nuestro. Los pueblos tienen que seguir llegando acrecentadamente a la enseñanza superior y tienen que impedir que los fraccionen jerárquicamente en ella. Por esa vía seguirá agudizándose la contradicción entre las presentes relaciones de producción y las fuerzas productivas ya en obra. El movimiento estudiantil tiene seguramente muchos otros campos de acción, pero para que las demás luchas den resultados importantes es esencial que se muevan sobre aquella contradicción de fondo. Muchas gracias. Molt bé, moltes gràcies. A partir d'ara obrim el debat. Intervencions, preguntes, aportacions, el que considereu